Buenas noches y bienvenidos al Deporte en Lancelot Televisión. No fue un buen fin de semana en lo deportivo. Con el fútbol confinado solamente nos queda baloncesto y balonmano. Y las noticias no han sido muy buenas. Destacar el triunfo del CICAR Ciudad de Arrecife ante el Uniatlántico Pereda, que le permite acercarse a la salvación. Y además una nueva derrota del balonmano Puerto del Carmen en la vuelta de la Liga Guerreras Iberdrola. El Zonzamas sigue líder al sumar un nuevo triunfo, esta vez ante el Rubensa Balonmano Porriño. Y el Gourmet Empate se deja parte de sus opciones al continuar con su mala dinámica de resultados y sumar una nueva derrota ante el colista Tejina Tenerife, lo que hace que pierda la segunda plaza en la clasificación y a su técnico, al que sustituye Juanmi Pérez. Otro que mantiene su línea negativa es el Aloe Plus Lanzarote Conejeros, que volvió a perder de manera abultada en su visita al estudio. Los lanzaroteños aún no conocen la victoria esta temporada. Tampoco fueron bien las cosas en la categoría femenina, ya que el Majek Tías perdió en su doble enfrentamiento del fin de semana. Disputó dos partidos, el correspondiente a la jornada 17 y el aplazado de la jornada 10, donde las de Leocadio Pérez no pudieron contar con sus nuevos fichajes y acusaron el cansancio acumulado por el desplazamiento. Estas serán algunas de las noticias con las que comenzaremos nuestro repaso a la actualidad. Una sección que, como siempre, comenzamos presentando a nuestros habituales colaboradores con un formato y una forma un poco diferente por motivos de la pandemia del COVID, que nos obliga a estar distanciados. Guillermo Uruñuela, muy buenas noches. ¿Qué tal, Robert? Buenas noches. Y en la zona de invitados tenemos, como siempre, a Demelza Viña. Demelza, muy buenas noches. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas noches. Así un formato un poco distinto, vamos a intentar adaptarnos a esta nueva, una vez más, normalidad. Y contigo empezamos, Deme. Hablamos de la vuelta de la Liga Guerreras Iberdrola. Bueno, sí, como saben, este fin de semana se disputó el balonmano femenino, en este caso la Liga Iberdrola como la división de honor plata femenina. En cuanto a la Liga Iberdrola, jugó el CICAR Lanzarote ante el Pereda por 24-22, consiguió así la victoria el pasado viernes en el pabellón de Titerroy, que además fue un partido televisado a nivel nacional, donde vimos a un CICAR Lanzarote que los primeros minutos del partido quizás estuvieron un poco más flojo que el Pereda, pero ya a mitad de la primera parte sí que jugó con bastante intensidad, incluso abriendo diferencias en el marcador, ¿no? Ya la segunda parte sí que hubo incluso robos de balones por parte del PSOA, del CICAR de Lanzarote, llegando arriba de la cancha totalmente sola y marcando todos los goles, que es así como además se abrieron más diferencia aún en ese marcador. No solo PSOA, sino también la defensa estuvo muy bien, sobre todo por parte de Nagore Sáenz o de Gaby Romero, que apenas dejó opciones al Pereda, ¿no? Y por tanto esta victoria de 24-22 que hace que las chicas pues salga de esa zona de peligro en la clasificación. Y luego ya en cuanto al Puerto del Carmen, perdió ante el Rincón Fertilidad por 38-15, un partido que no fue nada fácil. Este equipo, el Fertilidad, pues es uno de los equipos que está muy bien posicionado en esta Liga Iberdrola, es un equipo bastante fuerte, no es nada fácil derribar a un equipo como este y eso se notó, y las de Puerto del Carmen pues no pudieron hacer más de lo que hicieron. Sí es verdad que hay que destacar a Keila Hernández, que a pesar de su juventud, pues sí que volvió a demostrar una vez más que estuvo bastante acertada, sobre todo en los ataques. Y ya para finalizar, en cuanto a la división de honor plata femenina, tenemos al Sonsama, que una vez más consiguió la victoria, 28-18 ante el Porriño, también este fin de semana, y un Sonsama que a mí personalmente me está sorprendiendo bastante, porque el año pasado las veíamos quizás no con tanta intensidad como este, y que les costó arrancar la temporada, y este está haciendo todo lo contrario, un equipo que por fin ha arrancado bastante bien, un equipo que yo creo que está bastante completo y que está bastante compenetrado, y por eso todas las victorias que están sumando esta temporada. Sensacional la campaña de las de Juan Rivera, al igual que ese triunfo del CICAR Ciudad de Arrecife, que les acerca mucho a la salvación de la categoría, pese a que estamos en la primera fase de la competición, arrancando la segunda vuelta. El problema nos viene en el apartado masculino, Guille, con una derrota inesperadísima del Gourmet Empate, que además ha provocado cambios en la estructura técnica del conjunto de San José. Ha sido, Robert, yo creo la peor semana desde que se inició la competición, ¿no? Incluso con todas las dificultades que se han encontrado en el camino del equipo de Titerroy, pues esta semana se han juntado varios factores que han complicado, en primer lugar, la competición para el San José Obrero, una liga que estaba encaminada en esa lucha con el Calvo Siria. Ahora, después de caer ante el colista de la clasificación, ante el balonmano Tejina por 28-24, pues se han producido dos factores o dos
dos noticias evidentemente muy negativas. Una es la pérdida de la segunda plaza, cayendo a la tercera en este caso y saliendo del playoff, y la segunda es la destitución de Jesús María Casanova. Bueno, la nota oficial del club ponía que el técnico conejero pues había puesto su cargo a disposición en este caso de la directiva del San José Obrero, que habían llegado a un acuerdo y que lo mejor era cambiar un poco el guión de la película para intentar enderezar el rumbo lo que queda de temporada si es un fenómeno, si es capaz. Jesús, la verdad que... Y sí que es cierto que es un tío muy querido, es un entrenador muy trabajador, yo creo que consolidado en el panorama local y regional. Evidentemente todas sus campañas, ya no solo en el San José Obrero, sino en el balonmano femenino, en el Torrelavega también. O sea, es una persona, yo creo, referencia en el mundo del balonmano, pero al final yo también entiendo la parte que le corresponde a la directiva. Sí. El equipo pues no estaba encontrando resultados. Al final son competiciones donde te penalizan mucho porque la lucha en la parte de arriba es, entre comillas, bastante ajustada porque los equipos que pelean por el playoff no suelen dejarse muchos puntos en el tintero. Y ahora mismo, como comentaba, repaso la clasificación del San José Obrero, que hay a la tercera plaza, como comentaba. Sigue líder el Calvo Siria con 26 puntos, 22 tiene el Chapela, que le arrebata esa segunda posición, y el Gourmet Empate cae a la tercera plaza con 20 puntos. Así que, bueno, tiene que recortar esa desventaja con el equipo gallego, con el Chapela, para meterse en puestos de nuevo de fase de ascenso. Y repito, notición, entre comillas, la derrota ante el colista, el balonmano de Tejina. La verdad que muy mala semana para el conjunto del San José Obrero, que no solo no gana, sino que además modifica esa estructura en la dirección técnica. Si fueron regulares tirando a malas las noticias en balonmano, peores fueron en baloncesto de Melza. Hablamos de apartado femenino, en Liga Femenina 2, doble derrota para el Majek de Tías. Sí, bueno, intenso fin de semana para el Majek de Tías. Ya sabemos que disputaron dos partidos en tierras peninsulares y bueno, el primero lo disputó ante el Baizabal, que perdió por 69-42, un partido complicado para las chicas, a la vista está en este resultado, con esa gran diferencia. Sí es verdad que la defensa del equipo contrario pues estaba más intensa y era más fuerte y fueron cogiendo ventaja poco a poco a lo largo del partido, dejando al Majek por detrás, y se vio un Majek más debilitado que en otras ocasiones. Fallaron en muchos lanzamientos y en muchos tiros, y luego 24 horas después, apenas llegaba pasado un día, volvieron a disputar otro partido, en este caso entre el Ulla Rosalía, que también perdieron 59-60, que aquí ya también se veía ese cansancio por parte de las tiñoseras de ese partido ante el Baizabal. Quizás fue un partido más lento, con una cierta lentitud, que esto no benefició para nada al Majek Tías. Y ya en el primer cuarto jugaron mucho mejor, pero no fue quizás lo suficiente, ¿no? Y el técnico también ha recalcado en alguna ocasión que quizás el cansancio fue lo que hizo que también pues perdieran este partido. Dos partidos en 24 horas, un rival directo que al ser un partido aplazado, pues las chicas de Leocadio Pérez no pudieron contar con los nuevos fichajes, con Carla y con Camil, con lo cual también se vieron mermadas, ¿no?, en ese apartado. Como mermado está el Aloe Plus Lanzarote Conejero, Guille, que no levanta cabeza, el conjunto dirigido por Iván Fernández, una nueva derrota y esta vez una gran paliza. Bueno, más, lejos muy lejos de sus rivales. De competir, en este caso partido ante el Estudio en Madrid. El resultado final lo tengo aquí apuntado, 108-61, demuestra pues la clara superioridad en este caso 47 del equipo, puntos son muchos. Del equipo capitalino, del equipo madrileño y bueno, lo hemos comentado y es algo que, entre comillas, este resultado a mí no me llama la atención especialmente, al igual que sí que comentaba que la derrota del San José Obrero, por ejemplo, sí que me había llamado la atención. En este caso, pues seguramente se ajuste a la realidad, ¿no? Ahora mismo el Conejero, creo que incluso con todas las dificultades que se han encontrado en el camino, está muy lejos de la competición porque no ha podido, ¿no?, reforzarse de la manera seguramente que le hubiese gustado o preparar la temporada, también con todos los problemas que ha tenido incluso para poder disputar partidos en casa. Recordemos que la ciudad deportiva pues ahora mismo está ocupada para ese albergue, ¿no? Entonces están buscándose un poco la vida y creo que es un buen momento para que el equipo lanzaroteño, para que el equipo naranja igual haga o aproveche, ¿no?, lo que queda de temporada para realizar una especie de tarea de reconversión de jugadores que estén igual en la cantera, que puedan ir igual ganando minutos en Liga EVA, pensando más ya quizá en el año que viene, más allá de que luego a final de temporada pueda o no salvar la categoría, pero hacer ese ejercicio un poco de refresco e intentar utilizar a esos jugadores que puedan venir desde abajo para darles minutos y para que igual el año que viene puedan contar con más minutos en el primer equipo. O reforzarse e intentar salvar una categoría que es nacional y que al final es muy importante también para ellos y para la isla de Lanzarote. Vamos a ver qué sentido y qué dirección toma el conjunto, como decíamos, dirigido por Iván Fernández.
Nos queda por repasar de Melza una de las pocas pruebas que se están disputando en la isla de Lanzarote, y es esa participación en la Lanzarote Winter Regatta de muchísimos regatistas olímpicos y preolímpicos. Sí, efectivamente, una regata que comenzó hace unos días en nuestra isla, que se está disputando entre Arrecife y Playa Blanca, donde las condiciones meteorológicas parece ser que están siendo bastante buenas y bastante beneficiosas para nuestros regatistas. También vamos a recordar, lo dijimos en el programa pasado, que estamos contando con esta prueba con más de 200 participantes de varios países, y vamos a destacar sobre todo que en estas últimas jornadas al Gran Canario Joaquín Blanco, que continúa mandando entre los españoles, que recuperó 2 posiciones situándose en la posición número 11, y luego Joel Rodríguez también, en este caso, bajó a la 17ª posición, y luego Leopoldo Barreto de Tenerife, que sube una plaza colocándose en la 28ª posición. Luego ya en el ILCA 7, el francés Bernard, que comenzó en la primera y finalizó con un tercero y un segundo puesto, y luego en cuanto al ILCA 6 tenemos la danesa Anna Marien, que hizo pleno con 3 primeros, ¿no? Esto más o menos ha sido la última jornada y vamos a ver cómo va a finalizar. Sí, ya nos quedan pocas fechas, creo que quedan dos jornadas, y sobre todo ya con ILCA 6 y ILCA 7 se cierra un poco la participación de todos estos regatistas en la isla de Lanzarote, en esas 2 sedes, Marina Rubicón y el Real Club Náutico de Arrecife. Guille, repasamos lo poco que nos viene para la agenda deportiva del fin de semana. Venga, Rob, empezamos por la Liga Smartbank. El domingo a las 5:15 la Unión Deportiva Las Palmas jugará en el mítico Andúba ante el Club Deportivo Mirandés, y el domingo a las 7:30 en esta misma categoría, en esta segunda división, el Tenerife recibirá en casa al Fuenlabrada. En la segunda división B, 3 partidos, todos ellos el domingo por la mañana. A las 11, Marbella-Tamarceite, y a mediodía, a las 12 de la mañana, Las Palmas Atlético Recre y Club Deportivo Marino Algeciras. En la Liga Guerreras Iberdrola, el sábado a las 5:30, el Cicar Lanzarote viajará para medirse al Superamara Vera Vera, y el miércoles a las 8 de la tarde, Puerto del Carmen recibirá en Tías, en el pabellón municipal, al Atlético Guardés. En la división de honor plata femenina, el Zonzamas viajará hasta Meaño para medirse al Asmu al Meaño sábado a las 7 de la tarde, y en la primera división masculina, el Gourmet Empate regresará a la competición ya sin Jesús María Casanova, con Juanmi Pérez, el sábado a las 7:30 ante el Lavadores Vigo. Por último, en el básquet femenino, el Majet Tías viajará a mi tierra, a Avilés, para jugar ante el ADVA, domingo a las 11 en el pabellón de... Bueno, ahí pone de Avilés, pero la Madalena si no ha cambiado de escenario. Ciudad Deportiva Avilés pone como referencia en nada, a lo mejor... En la federación. Eso lo ponen para que suene bien, pero en Avilés no hay ciudad deportiva. Pabellón de la Madalena, sí. Pabellón de la Madalena, pues ahí jugarán las chicas de Leocadio Pérez. Avanzamos, hemos hecho el repaso a la actualidad, ahora vamos a hablar de la Unión Deportiva Las Palmas, que está en muy buen momento, y del Club Deportivo Tenerife. Una sección que comenzamos, como siempre, presentando a nuestros habituales colaboradores. Hoy no está Ana Corquesada, pero sí que nos acompaña Víctor Sanginés. Víctor, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Recluido ahí en el cuartucho de cumplir las normas. Bueno, es lo que toca, y desde luego pues uno agradecido de seguir estando por aquí, y de que ustedes también, que esta casa pues tenga el protocolo anti-COVID perfecto, y aquí la verdad que uno está cómodo y lo más importante, seguro. La verdad es que eso en esta casa intentamos cumplir, no solo los test que nos hacemos los trabajadores, sino también las normas que nos marca la Consejería de Sanidad y el Gobierno de Canarias. Y sigue conmigo Guillermo Uriñuela, como decía, no puede estar Nacor Quesada. Pero Víctor, hablamos de un muy buen fin de semana para la Unión Deportiva Las Palmas, por lo menos, y ahora analizaremos el partido a nivel resultado. Creo que es una tercera victoria consecutiva ante un grandísimo equipo. Me gustó bastante el Club Deportivo Leganés, pero una Unión Deportiva Las Palmas que pasito a pasito se está acercando a los puestos altos. Bueno, yo dándote la razón. Bueno, yo todavía no voy a sacar pecho, voy a intentar hacerlo al final de temporada, aunque me veo bastante hinchado, ¿no? Por motivos obvios y por el futbolístico, y desde luego muy contento porque bueno, se consiguió ganarle al tercer rival de importancia en este Tourmalet que tenía la Unión Deportiva Las Palmas en este periodo, que recordemos que fue el Español, el Mallorca y el Leganés, y bueno, desde luego la victoria contra el Leganés pues es una victoria de caché, de jerarquía, porque la Unión Deportiva Las Palmas, sabiendo que era muy inferior dentro del campo, pues supo jugar
Pero jugar fue muy sus bases. inferior, ¿eh? A mí me pareció un equipo Sí, inferior al Club Deportivo Leganés, que de todos los rivales a los que se ha medido últimamente la Unión Deportiva Las Palmas, por otro lado fue el que más me gustó. Pareció un equipo con personalidad, que fue a por el partido desde el principio y que superó en muchas fases al conjunto amarillo. Pero, a diferencia de otras veces, ese conjunto amarillo, ese conjunto dirigido por Pepe Mel, no se descompuso y fue capaz de mantenerse en el choque a pesar de los arreones y de las oportunidades que iba generando el conjunto madrileño. Sí, sí, con 4 cosas, porque estamos hablando que la Unión Deportiva Las Palmas tiene 4 cosas. Indudablemente Sergio Ruiz, que se está, bueno, se está tornando como uno de los jugadores revelación de la categoría, obviamente, pero con 4 cositas, con un Álvaro Lemos en mucha mejor forma, con la saga, pues bueno, también Alex Suárez, yo creo que está cogiendo pues bastante jerarquía también y está sabiendo qué es lo que tiene que hacer, y después con un equipo arriba bastante luchador, con eso y con la ayuda del VAR, que bueno, que tantas veces se ha quejado el propio club, el entrenador, los propios jugadores. Al final el VAR está ahí y el VAR pues le ha dado la razón a la Unión Deportiva Las Palmas en estas últimas jornadas y en este partido. A mí me pareció penalti, me pareció penalti. Sí, el penalti fue clarísimo, la expulsión fue clarísima. Sí, también. Y los fueras de juego y la mano, pues es todo claro, pero porque está el VAR, pues de eso se trata, ¿no? De que el VAR un poco ayude y te eche una mano. Y por supuesto por añadir un factor exógeno que también es el gran fichaje del mercado de invierno de la Unión Deportiva Las Palmas, que es el jardinero. O sea, el campo de Siete Palmas no tiene nada que ver con anteriores partidos, y bueno, ya se notaba desde arriba, pues desde la televisión se notaba un aspecto inmejorable, pero es que después pues algunos jugadores también han dicho que el terreno de juego ha sufrido un cambio espectacular, y eso yo creo que también beneficia a un equipo como Las Palmas. Los dos Sergios, Guille, marcan diferencias. Creo que el partido que se hace Sergio Ruiz para mí es un jugador de primera división titular en casi cualquier equipo, sobre todo si está bien físicamente como está ahora. Y después la entrada otra vez en el equipo de Sergio Araujo, que le da desahogo, que le da posesión de pelota y sobre todo le da que las defensas tienen algo en que fijarse. Sí, le da pegada psicológica, como digo yo, ¿no? Que lo hablábamos mucho un día en una tertulia sobre un Barça Madrid, ¿no? A la que fui invitado y analizamos un poco la figura de Messi y de Cristiano Ronaldo y lo que aportaban cada uno al equipo, ¿no? Y recuerdo pues ese factor psicológico, decían, no, es que Messi o Cristiano, en el caso del Madrid, para que nadie se sienta ofendido, hablábamos de Messi en particular, más allá de que esté bien o de que esté mal, si está Messi en el campo ya haces que la zaga contraria tenga que retroceder o tenga que estar pendiente de una marca, ya no solo de un jugador. Y Araujo, teniendo en cuenta ahora mismo las limitaciones en cuanto a ese jugador, digamos, insignia, representativo, estrella de la Unión Deportiva Las Palmas, que ahora mismo no tiene ese gran hombre en la plantilla, creo que Araujo seguramente cumple esa función, ¿no? De miedo al rival, de decir, oye, jugar Araujo o no jugar Araujo, pues te cambia la película, porque además evidentemente es un jugador mucho más maduro, que siempre ha tenido cosas, porque a mí la verdad que es un jugador que desde joven siempre ha despuntado. Se ha quedado un poco a medio camino, porque yo pensé que iba a tirar más hacia arriba, pero sí que es cierto que tiene un componente y un nivel bastante alto para la categoría, evidentemente, y para la Unión Deportiva Las Palmas, pero ya le cedo la palabra a Víctor de nuevo. Mirando un poco los datos y más allá de esta victoria ante Leganés, una gran victoria ante un buen equipo, ante un equipo que va a ser claro candidato al ascenso, evidentemente. En el debe siempre le apunto, y creo que es un poco la línea que has comentado tú, Robert, todos los goles que encaja. Ahora al final estamos hablando de que ha encajado 26 goles. Con 26 goles se está colocando entre los 6-7 equipos más goleados de la categoría. Y evidentemente de todo el grupo que está arriba, Esa es mi duda. y leo datos, el Español encaja 11, 17, 18, 17, 16, 7, y luego la Unión Deportiva Las Palmas 26. Son 10 o incluso 15 goles más que todos los equipos que están arriba. Si quieres pelear por un ascenso o quieres estar en la pomada, tienes que ajustar la parte defensiva. No solo hablo de la defensa, sino del bloque, porque si no te va a costar mucho materializar los puntos, o sea, los goles para conseguir puntos. Y no puede ser de otra manera, Víctor, esa ley de vasos comunicantes entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife, cuando le va bien a uno no le puede ir bien al otro, y en este caso derrota del conjunto chicharrero en el Anso Carro, en Lugo, por 2-0, rompe su racha. Parece que ya Ramis no es tan bueno y además muchos problemas, muchas lesiones. La enfermería amarilla se desaloja y se aloja, por decirlo de alguna manera, empiezan a llegar muchos lesionados a la enfermería del Club Deportivo Tenerife. Hasta 5 jugadores del filial se desplazaron con el primer equipo a Lugo.
Bueno, eso en teoría no debe ser una mala noticia, que utilice jugadores del filial. Lo que pasa es que el Tenerife siempre lo hace desde la necesidad y no te suelen salir bien las cosas. El Tenerife, bueno, siempre el campo del Lugo es un campo bastante complicado, es un equipo que ya tiene un bloque armado desde hace muchísimas temporadas, que sabe lo que juega, y vi el partido y bueno, el Lugo con 4 cosas pues le ganó el partido. El dominio del balón lo tuvo el Tenerife, pero el Lugo muy insistente y bueno... Y el balón parado que tiene, que es sí, espectacular. es letal, es espectacular, tiene un campo también en muy buenas condiciones. Ellos saben, las dimensiones del campo muchas veces, todos los campos son iguales, al final las medidas son... O parecen, ¿no? Parecen iguales, pero es verdad que que no lo son. Pero es verdad que esas gradas tan pegadas de pocas dimensiones pues hacen muchas veces que el jugador ya dentro del campo pues esté en otro contexto y parece que el campo sea más pequeño, pero bueno, la verdad que fue una victoria merecida por parte del Lugo y Ramis pues tendrá que otra vez tocar la tecla. Ahora ellos están intentando traer jugadores, están intentando que salga alguno que otro y bueno, y eso va a ser pues al final, los fichajes de invierno es muy extraño que te salga bien, al final es una lotería, pero bueno, yo creo que el Tenerife está en un puesto que antes del fichaje de Ramis no pensaba que iba a estar, está en una situación bueno, medianamente desahogada, indudablemente mejor que hace algunos meses porque estaba en puesto de descenso. Y ahora un calendario para los dos complicadillo, porque la Unión Deportiva Las Palmas se mide a equipos con los que no ha tenido tan buen rendimiento, ¿no? como con los grandes, por decirlo de alguna manera. Así que es cierto, ahora bien, Mirandés, Sabadell, Almería sí que se puede considerar por plantilla, por lo menos tiene 3 plantillas en una. Uno de los claros favoritos, Cartagena, Castellón y Rayo. ¿Cómo ves con 9 puntos, perdón, noveno en la tabla, esas opciones de la Unión Deportiva Las Palmas de seguir escalando, de recortar esos 2 puntitos que le llevan los equipos de playoff? No, yo creo que sería un error fijarse como meta entrar en esos puestos ahora mismo. La segunda división es larguísima, siempre se dice lo mismo, y es estar en los últimos 8 o 9 partidos en disposición, tener a tiro de piedra los puestos de playoff, porque el ascenso directo está prácticamente imposible. Va a estar en manos de Mallorca, Español o Leganés o Almería. Yo creo que ahí va a ser muy complicado intentar llegar a los puestos de playoff y en ese sentido pues la Unión Deportiva Las Palmas lo que tiene que seguir es en esta línea y es verdad que ahora le tocará pues contra un rival muy puñetero porque el Mirandés, Las Palmas nunca ha sacado un punto en Miranda, ¿no? En Andújar. Sí, exacto. Entonces ahí además tenemos a uno de mis niños bonitos que Raúl le hizo ahí. No está Nacor, pero yo sé que si llega hasta Nacor ya te hubiera dado puñalada. Ya me hubiese dicho algo, pero sí. Incluso Raúl está haciendo una muy buena trayectoria en el Mirandés. Yo creo que él ha encontrado también el sitio después de su paso por el Alcorcón y por otro equipo más. Yo creo que Raúl ya ha encontrado su sitio, además está siendo muy respetado y es uno de los líderes del vestuario. Y bueno, la Unión Deportiva Las Palmas ahora le toca ese equipo pegajoso que no te deja jugar, ese campo tipo Ancho Carro, ¿no? Ese campo que la percepción que tienes es que es un estadio pequeño o de medianas dimensiones. Y el frío, exacto, y ahí le tocará al equipo pues asumir responsabilidades y ver qué quiere hacer, si quiere ganar el partido o si quiere hacer lo que te hacen los grandes, que te quitan el balón y a la contra los estás matando, que es lo que está haciendo la Unión Deportiva Las Palmas, o por el contrario tienes que tener la pelota y tienes que crear ocasiones. Pues vamos al juego de adivinos, ya no nos queda otra cosa que para acabar la sección. Vamos a ver qué opinión tenéis sobre esos 2 resultados de nuestros representativos. Empezamos contigo, Guille. Tenerife, Fuenlabrada. Venga, pues yo creo que el Tenerife va a perder 0-1. 0-1 le ponemos aquí. Se le cae hasta el micro. Víctor, Tenerife, Fuenlabrada. No, Guille, todo lo que tenga que ver con el fútbol de la comunidad, ya sabemos que siempre, seguro que algún amigo tiene por allí. Pero... No, vamos a ver, Tenerife Fuenlabrada, pues yo creo que va a ganar el Tenerife 2-1. Sí. 2-1, aquí queda anotado para la semana que viene, a ver. Y vamos con un partido que yo creo que puede ser clave y punto de inflexión para el conjunto amarillo, Guille. Yo creo que Andújar, Mirandés, Unión Deportiva Las Palmas. Un buen resultado, y es el que creo que se va a dar, va a ser un 0-0. Y sería buen resultado, yo creo, para Las Palmas. Un empate más, sería. Víctor. No, 0-1. 0-1. No, 0-1 es el del Tenerife. 0-1. Aquí queda anotado. 0-0 y 0-1 para la semana que viene, para saber quiénes han acertado, a ver si con el corazón o con la cabeza. Víctor, pues muchísimas gracias por estar una semana más con nosotros. Complicado hoy, ya lo sé. A ver si las normas nos permiten que vuelvas a estar aquí a nuestro lado.
y si no, pues te tendremos en el... Pero se te ve guapo en la televisión. Sí, la verdad que no sé si quedas mejor ahí que... Asustado estoy porque me estoy viendo y sabemos que a uno no le gusta, pero desde luego sí, desde luego yo agradecerle a ustedes que podamos seguir emitiendo este espacio porque es muy visto por mucha gente y sobre todo lo más importante, lanzar un mensaje a todos los que nos estén viendo y a todos los ciudadanos de esta bendita isla, de estas benditas islas, de este bendito mundo, de que la cosa mejore, porque si no, pues las cosas van a seguir siendo así, pues a distancia, y desde luego el contacto personal y la visión personal es lo que hace que todos estemos más tranquilos y que bueno, podamos tener un futuro. Yo espero que pronto, más pronto que tarde, pues salgamos de esta situación. Ojalá, mientras nosotros lo que nos queda es cumplir las normas que nos marcan y ser respetuosos independientemente de que compartamos o no compartamos alguna de ellas. Avanzamos, nos queda mucho programa por delante, esa parte que vamos a hablar de fútbol, pero primero unos segundos de pausa para la publicidad. Tiempo de tertulia, tiempo que hoy vamos a aprovechar para hablar de un deporte confinado, como es el fútbol. Y para ello nos acompaña una persona que está muy relacionada con el tema federativo, además es miembro del comité de entrenadores en la isla de Lanzarote. José León, muy buenas noches. Buenas noches. En el set de invitados, bueno, perdona que no puedas estar aquí acompañándonos, estás a unos metros, la nueva estructura, como decíamos al principio del programa, nos obliga a mantener nosotros esas distancias de seguridad y cumplir efectivamente las normas y así lo hacemos. José, quería empezar preguntándote por qué sensación te da este parón, esta nueva comunicación de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, de la que tú además formas parte de una manera directa e indirecta de esa junta directiva. ¿Qué sensación te deja esa comunicación de la pasada semana? Pues lo cierto es que una vez se produjo la comunicación, en principio intenté valorar esa situación nueva de venida que asumía el fútbol como propia y por lo tanto de concienciación social, y pensé, bueno, todos tenemos que arrimar el hombro, todos tenemos que apoyar, todos tenemos que ser solidarios en ese sentido y por lo tanto el fútbol no podía sentirse excluido. Pero después ha devenido otra situación nueva, que han sido el nuevo nivel adquirido por la isla de Lanzarote a través de la decisión tomada por el Gobierno de Canarias. Y eso realmente ha añadido un elemento de máxima dificultad en lo que se refiere al fútbol provincial y al fútbol insular. Si tomamos como referencia la primera de las comunicaciones, hablaba hasta el 24 de enero, sin poder entrenar y sin poder jugar. El pasado lunes, creo recordar, hacía un segundo comunicado, ya vencida esa fecha, de que se mantenía mientras no se recuperase el nivel 1. Parecía que la provincia de Tenerife iba a arrancar la competición, por lo menos en la tercera división, y tampoco pudo iniciar. Te repito un poco la pregunta y te llevo otra vez a mi terreno. ¿Qué sensación te deja? ¿Vamos a volver? ¿No va a volver el fútbol? Sinceramente, ¿tienes dudas? ¿Cómo lo ves? Lo que son categorías nacionales, muy probablemente, si se consigue alguna resolución expresa por parte del Consejo Superior de Deportes y lo que denomina el Gobierno de Canarias competiciones de ámbito autonómico, las asimila a competiciones de ámbito nacional, porque las medidas sanitarias que se están cumpliendo tanto en la División de Honor Juvenil como en la Tercera División, como en la Liga Femenina, esas medidas sanitarias son asimilables, y si eso se logra, tanto en la asimilación como en la comprensión de que se trata de categorías nacionales, yo creo que esos equipos van a competir. Es difícil decir en qué condiciones ahora mismo, porque Lanzarote realmente se encuentra en un estadio distinto al del resto de las Islas Canarias, pero ahí tenemos cierto grado de optimismo.
En cuanto a las competiciones territoriales, la situación es mucho más compleja, mucho más difícil. Ahí no existen ese tipo de medidas sanitarias de control exhaustivo, periódico y semanal, y por lo tanto estamos a las expensas en ese sentido de todo lo que la autoridad competente pueda determinar. ¿Y a qué se debe, José, esa diferencia entre fútbol, baloncesto y balonmano? Las competiciones nacionales, pues hablábamos ahora en el programa, en el repaso de la actualidad, llevamos semanas manejándonos con el Gourmet-Empate, con el Zonzamas, con el CICAR, con el Puerto del Carmen, con el Aloe Plus Lanzarote Conejeros, y sin embargo un equipo como la Unión Deportiva Lanzarote, además con las urgencias que luego entraremos a debatir, y la orientación marítima o el propio Puerto del Carmen femenino de Primera Nacional, son las mismas competiciones, equiparables 100%, y sin embargo la federación ha tomado un camino totalmente diferente al de otras disciplinas deportivas. Bueno, hay que pensar en ese sentido que la federación está un poco obligada porque el Gobierno de Canarias, la Dirección General de Deportes y la Consejería de Sanidad, la Dirección General de Sanidad, no han equiparado las competiciones de ámbito autonómico nacional a competiciones nacionales que se disputan entre distintas comunidades, entre distintos territorios. Y eso es un poco la piedra angular de la resolución de ese problema, ¿no? Mientras el balonmano, el baloncesto, por ejemplo, compiten con otras comunidades autónomas y son categorías nacionales, las nuestras simplemente se circunscriben al ámbito territorial de las Islas Canarias, y eso es lo que hay que asimilarlo, ¿no? Hay que equipararlo para que tenga eficacia cualquier resolución, cualquier orden que el Consejo Superior de Deporte dicte en ese sentido, para que todas puedan competir en el mismo ámbito y con la misma igualdad. No es de recibo que el grupo 17 de la tercera división tenga partidos de competición y el grupo 12 no, aunque sean subgrupos, etcétera. No es de recibo que el grupo 3 de la división de honor juvenil tenga competición y el 6A y el 6B canario no. Entonces, mientras no haya esa modificación, ahora también interviene Guille, también te lo dejo encima de la mesa, José, es una tertulia, podemos intervenir en cualquier momento. Guille, esto, si leo entre líneas las palabras de José, mientras no se modifique esa normativa o se asimile esa normativa, no va a haber fútbol. No va a haber fútbol y en cierta manera el balompié, ya no solo insular, que por supuesto, sino en el archipiélago, desde mi punto de vista, creo que ha sido tratado de manera diferente, ¿no?, al resto de competiciones y al resto incluso de ligas que hay en España, ¿no?, en la península. Dicho lo cual, en Lanzarote especialmente creo que la situación ha sido mucho más perjudicial para la Unión Deportiva Lanzarote, que luego no sé si tendremos tiempo para entrar en detalle de la parte, digamos, única y exclusivamente deportiva, porque al final esto ha sido la mala situación de la Unión Deportiva Lanzarote. Yo creo que es un compendio de todo, es una suma de todo, pero sí que es cierto que aquí en Canarias y en Lanzarote en particular las medidas restrictivas han sido muy perjudiciales. De hecho, la Unión Deportiva Lanzarote, incluso en fase de competición, donde veíamos que los casos aquí en la isla eran mucho menores porcentualmente por cada 100.000 habitantes en comparación con otras islas como Gran Canaria, como Fuerteventura y como Tenerife, aquí no podía asistir gente a la ciudad deportiva, y sí que podíamos ver el estadio de Gran Canaria, estadios de Gran Canaria, de Tenerife, con medidas de seguridad, pero con gente en los estadios, ¿no? Con lo cual eso entiendo que, en cierta manera, es verdad que ese grito en el cielo que han puesto tanto la directiva como los aficionados, decir, oye, ¿por qué aquí en Lanzarote, además en unas instalaciones, hay que decir, la ciudad deportiva, amplias, no es un campo pequeño, y abierta, no es un campo como el del Claro, pero si me dijeses que igual el graderío fuese como el de la Unión Surieza, te lo podría llegar a comprar, porque es más difícil ubicar a 200 personas en la ciudad deportiva. Para la media de espectadores que suelen ir al feudo del equipo rojillo, que pueden ser, vamos a poner, de los fieles, de los asiduos, que van a ir con COVID o sin COVID si se lo permitiesen, 200 personas los puedes ubicar perfectamente en la ciudad deportiva, dejando un espacio de 15 butacas si te da la gana y no hubiese ningún problema, ¿no? Dicho lo cual, luego en el análisis ya más deportivo, sí, todo esto que está, digamos, entorpeciendo el desarrollo de la competición, y tomando por referencia las palabras de José de si se va a acabar o si no se va a acabar, ¿no?, que yo, bueno, defiendo un poco esa idea de que seguramente las que sean de carácter nacional se encajarán de alguna manera en el calendario,
aquellas que no sean de ámbito nacional es posible que no concluyan, porque además así lo comentó Kiko Aparicio hace poco. José, ¿qué opciones maneja la federación? Porque yo lo que hemos podido saber y en conversaciones y eso, que hasta está preparado para que la competición acabe en junio, julio o incluso agosto. Pero la realidad es que, lo comentábamos la semana pasada, para que se dispute un partido de fútbol hace falta como mínimo 2 ingredientes, que uno es el organizador, el que se encarga de la gestión y arbitraje, por ejemplo, que sería el ente federativo, y por otro lado el propietario de las instalaciones, José. No sé qué opinión tienes tú a nivel federativo sobre esto. Para la Federación Interinsular de Fútbol Las Palmas, para la delegación de Lanzarote, evidentemente a día de hoy es muy difícil predecir cómo. Hay que tener en cuenta, lo decíamos hace un momentito, que por ejemplo en el ámbito provincial hay 3 situaciones diferentes en las que se encuentran cada una de las islas mayores, y por lo tanto eso ya sitúa el punto de partida en una posición de desequilibrio. Para competir habría que volver a tener cierto punto de normalidad. Bueno, si te interrumpo un segundo, ahora en tu argumentario, según la federación deberían estar en nivel 1. Hasta Claro. el nivel 1 no se va a volver Bueno, a la competición. según el Gobierno de Canarias. Bueno, la página web de la federación en su comunicación Sí, habla de eso. porque lo hace dependiendo de las decisiones adoptadas dentro del ámbito del Gobierno de Canarias, ¿no? Es decir, que en estas últimas resoluciones del mes de enero se han establecido restricciones que no existían antes, porque antes en el nivel 2 había ciertas posibilidades y ahora todas esas opciones han pasado obligatoriamente al nivel 1. Por lo tanto, si Fuerteventura está en el nivel 2, necesita un salto. Si Gran Canaria está en el nivel 3, necesita 2 saltos. Y si Lanzarote y La Graciosa están en el nivel 4, necesita 3. Con lo cual, eso complica mucho el reinicio y la organización de la competición. Pero a mí todo esto también me genera muchísimas dudas, porque el criterio, ¿no? Yendo bien, el criterio por el que se regula si una competición se paraliza o no es sanitario, única y exclusivamente sanitario. Es decir, ¿por qué no hay fútbol en Lanzarote? Porque estamos en fase 4. ¿O por qué en cierto momento tal? Por la pandemia, ¿no? Pero sin embargo, ahora lo acaba de explicar José, hay otro tipo de deportes, en este caso el balonmano y el baloncesto tal, que no se están rigiendo por un tema sanitario. Y la segunda división son, B. Claro, son por otro tipo digamos que se están midiendo con diferentes varas. O sea, ya no es que cuestión de que en una esté el listón más alto o más bajo, sino que en una se está, entre comillas, haciendo incidencia en la parte sanitaria, es decir, aquí no se puede jugar por este motivo. Sin embargo, en otras competiciones que tienen, repito, la misma posibilidad de contagio, el jugador de San José Obrero, la chica del Magentías, que el jugador de la Unión Deportiva de Lanzarote. Es más, me parece mucho más, entre comillas, a nivel sanitario, mucho más seguro jugar al fútbol en un espacio Bueno, de abierto. hecho, ya hubo contagios en los clubes de balonmano, y no los ha habido en la Unión Deportiva de Lanzarote, que sepamos. Ha habido en el San José Obrero, en el CICAR, en el Puerto del Carmen también creo que también, en el Magentías creo que también, y en la Unión Deportiva de Lanzarote, que sepamos, no. Entonces, Unión Deportiva de Lanzarote, vamos a, el Marítima hubo el primer partido de Liga y demás. Pero bueno, te quiero decir que en uno al final estás condicionando una competición en base a unas reglas sanitarias, que me parece bien, las reglas del juego, te dicen, oye, pero es que entonces vamos a... Si es una cosa sanitaria, entonces tendría que ser aplicable a todos los deportes. Sí, por eso le preguntaba porque luego a José ya la parte federativa, que al final nos habla de la normativa con el gobierno de Canarias sobre el no desplazamiento en otras comunidades autónomas, pero la realidad es que y lo titulábamos así en alguna de las noticias, que hay poca luz al final del túnel. Vuelvo a insistir en ese sentido, ¿no? Creo recordar que fue el propio Consejo Superior de Deportes el que estableció la habilitación para que las competiciones de ámbito nacional se reanudaran después del confinamiento en el mes de junio pasado. Y esas competiciones de ámbito nacional, el Gobierno de Canarias no las ha interpretado de la misma manera que para el resto de territorios, quizá por nuestra configuración insular, por nuestra división provincial, etcétera. De manera que nosotros precisamente competimos con el resto de islas porque la insularidad es un factor muy condicionante, pero a su vez
el Gobierno de Canarias no asume que esas competiciones sean de carácter nacional y por lo tanto estén amparadas por la normativa José, del Consejo Superior de Deportes. Pero es que eso no es opinable, o sea, No, que, por eso te digo. que la Unión Deportiva Lanzarote y que la Orientación Marítima Juvenil División de Honor compiten en una categoría nacional no es algo subjetivo, que digas tú, oye, a mí me parece que es... No, más allá de que evidentemente la tercera división es una categoría nacional y se juega única y exclusivamente a nivel regional, o sea, es decir, solo en Canarias, pero es que la etiqueta de la categoría es nacional. Ponemos de la el misma ejemplo. manera que te exigen para entrenar en tercera división el nivel 3 de entrenador, que ahora tiene otro nombre, que antes hablaba con Pro. José, el nivel pro de entrenador, y eso no es algo opinable, es si lo tienes puedes entrenar, si no lo tienes no puedes entrenar. Esto es exactamente igual, no puedes decir, bueno, esto como es una categoría nacional, pero implica un desplazamiento, entonces sí lo considero, venga, categoría nacional buena. No, pero es que además... Pero como la tercera división no tienes que viajar a la península, la considero categoría nacional, pero mala, como descafeinada. Venga, pues estos no pueden jugar. Sí, por eso No te tiene digo. Y sentido. además, José, tendríamos que añadir algún equipo más, ¿no? Porque estamos hablando del Puerto del Carmen en la primera nacional femenina y un caso que no hemos tocado mucho, pero que es más extraño todavía que ninguno, es el de La Tiñosa, de Segunda División B. Ya no estamos hablando de Tercera División, que tenemos dos representativos, como son el Adasa y el Taiche, en fútbol sala, pero es que La Tiñosa está en Segunda División B y tampoco está considerado... O sea, el Gobierno de Canarias sí lo considera para Marino, Unión Deportiva Las Palmas Atlético y Unión Deportiva Tamaraceite, pero para Tiñosa, por ejemplo, no. Sí, discúlpeme el fútbol sala que antes lo omití involuntariamente, porque evidentemente... Sé que te preocupas mucho. No hay problema. Sé que hay esos tres equipos también están en la misma situación y tienen los mismos derechos que los demás. En principio, cualquier análisis que podamos hacer, parece que la única diferencia está en el elemento territorial, ¿no? Si nosotros tuviéramos que competir con Ceuta y Melilla, se considerarían a todos los efectos por parte del Gobierno de Canarias ámbito nacional, pero como solo tenemos que competir con La Palma, con La Gomera, con El Hierro, pues son de ámbito autonómico. Con lo cual, o cambia la ley o no hay fútbol. Bueno, yo creo que la autorización del Consejo Superior de Deportes es válida. Lo que me parece que debe cambiar en ese sentido, Es la aplicación. Claro, salvo mejor criterio jurídico, es que el Gobierno de Canarias interprete que esas competiciones, esas de las que estamos hablando, que ellos denominan de ámbito autonómico, son equiparables a las de ámbito nacional. Vale, pues ahora pasamos a que de momento no hay fútbol y las consecuencias o posibles consecuencias de esta situación. Centrando el tema en la Unión Deportiva Lanzarote, porque realmente es un tema que preocupa y está en la calle, el sentir de la gente, con el conjunto rojillo en la última posición, con 4 puntos en 7 partidos. Todo parece indicar que de momento no va a haber fútbol. En Tenerife estuvo parado desde el 6 de diciembre y estamos hablando ya finales del mes de enero, mes y medio. Si pasase lo mismo, estamos hablando de que tiene que bajar la isla de Lanzarote, tendría que bajar 3 escalones, José. Estamos hablando, estamos en nivel 4, tendríamos que pasar al 3, posteriormente al 2 y llegar al 1 en función de la comunicación el pasado martes o lunes por la tarde en la web de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, equiparando esa normativa que dices tú y que evidentemente es del Gobierno de Canarias. Si metemos todos estos datos en una coctelera, nos vamos a casi finales de febrero, con el equipo rojillo sin poder entrenar. Tendría que hacer una pretemporada. En un año normal, el parón de un jugador ronda los... Un mes. Mes y medio, vamos a darle mes y medio, Guille. Los que no juegan playoff. Apurando mes y medio. Aquí ya nos vamos a los 2 meses, José. Habría que darle una pretemporada a los equipos, sobre todo si lo solicitan a la federación, porque evidentemente tendrían que solicitarlo, si no la federación tiraría con la competición. No sé qué nos puedes aportar a todo este cóctel para darnos un poco de luz. Es verdad que apenas hemos podido tener contactos más que esporádicos con el equipo, con la Unión Deportiva Lanzarote en este caso. Pocos partidos en la ciudad deportiva, alguno televisado, no asistencia a los entrenamientos, no continuidad en el trabajo, ni del grupo, ni de todo el entorno. Es difícil. Me escuché unas manifestaciones del entrenador el martes pasado, en las que él se mostraba moderadamente optimista, ¿no? En el sentido de que se había reestructurado el trabajo de plantilla
y aunque no podía llevarse a cabo en este momento, sí estaba convencido de que las aportaciones que los nuevos jugadores y la confección de un grupo más cohesionado, más homogéneo, iban a obtener mejores resultados deportivos. En una ocasión anterior en la que también Marcador y La Tertulia tuvo la amabilidad de invitarme, yo dije que creía en el proyecto de la Unión Deportiva Lanzarote. Han pasado varios meses en todo eso y lo cierto es que con 4 goles a favor, en la última posición y con la situación actual, resulta difícil mantener las mismas expectativas. Uno siempre quiere creer, uno siempre le ilusiona y más cuando le toca directamente. Pero a fe de ser sinceros, 4 goles a favor es imposible. La verdad que la situación es complicada. Me refería a Guille también, bueno, es que hablando de datos, solo hay un equipo que tenga peor coeficiente, que es el Ibarra. El resto, el peor coeficiente es el de la Unión Deportiva Lanzarote. Tenemos una imagen, que son las normas reguladoras, porque se generaron dudas también a raíz de ciertas publicaciones, sobre, ahí la tenemos, sobre cómo quedaría, ¿no? O cómo pasaría la Unión Deportiva Lanzarote a esa segunda fase. Ahí tenemos la comunicación de la Federación, normas reguladoras, en el apartado de permanencia, porque ya no estaríamos hablando de descenso, Guille. Ahí tenemos la explicación, ¿no? Pasarían 4 de un grupo y 5 de otro, por tratarse de grupo impar, y se pasarían con los puntos que tiene actualmente. No sé muy bien cuál es la duda que se genera. A ver, la situación ahora mismo de la Unión Deportiva Lanzarote, como lo comentaba José, hay una parte, digamos, que es opinable, ¿no?, que es subjetiva, y otra parte que es objetiva. Que son cifras y que no hay tampoco más cera que la que arde, que es que el Lanzarote es último, con 4 puntos. Es verdad que tiene un partido o incluso 2 menos que los equipos que le anteceden en la tabla clasificatoria, pero sí que es cierto que la situación es la que es. El sistema de permanencia, de descensos, para entendernos, ¿no?, que hace, pues bueno, cosa de mes y medio, evidentemente, yo creo que prácticamente no nos planteábamos esa coyuntura, sino que al contrario, estábamos mirando cuáles eran las posibilidades para poder ascender, porque la cosa pintaba francamente bien al inicio de temporada, pero lo cierto es que, bueno, ahora hay mucha gente que se pregunta, oye, ¿qué ocurriría? ¿Cómo se va a gestionar esos descensos para bajar de categoría, ¿no? Al final hay 2 grupos, en este caso en Canarias, al ser un grupo impar, en uno de los grupos, en su grupo A, donde está encasillado la Unión Deportiva Lanzarote, se meterían 4 en zona roja y 5 del otro grupo, de la provincia de Tenerife, ¿no? Entre esos 9 equipos jugarían una especie de liga o fase 2, que se dice así, pero no se enfrentarían contra los equipos que les acompañen del mismo subgrupo. Es decir, la Unión Deportiva Lanzarote a día de hoy, si concluyese la clasificación, no se enfrentaría al Unión Puerto Alguía y al Aruca, sino que se mediría a los 5 de la Tenerife, Guimar, Santa Úrsula, Vera y Ibarra. Eso, jugaría 10 partidos más, es decir, 30 puntos en disputa, y la Unión Deportiva Lanzarote arrastraría los puntos conseguidos en la liga regular, ¿no?, en lo que entendemos como liga convencional. Es decir, si acabase hoy la liga, iría con 4 puntos a esa fase de descenso. Por eso es importante, lo hemos comentado, ya no tanto el intentar salir evidentemente y escalar posiciones en la tabla, que si se pudiese, pues, estupendo evidentemente, pero en el caso de acabar en esos 4 puestos rojos, intentar sumar el número máximo de puntos posibles, porque luego eso te va a repercutir a la hora de poder salvar la categoría o no, porque de los 9, 4 se salvarán y 5 descenderán. Pues si no se disputase el 50% de la competición, ¿qué pasaría? Coeficiente puro y duro. Sería así, ¿no? Así lo ponen las normas reguladoras, no sacamos la imagen, pero es así. Nos iríamos a coeficiente, siempre y cuando se tomase una decisión que también recogen las normas reguladoras, que tendría que ser consensuada, ¿no? Sí. Tendría que ser, no es una decisión exacta, tendrían que tomar la decisión de que se tome esa decisión. Sí, además venía pensando cuando me trasladaba aquí al estudio que el haber establecido criterios que no figuraban aprobados para la temporada anterior y ahora sí, no significa que se hayan podido contemplar todas las situaciones, ¿no? Se han habilitado distintas fórmulas. No, esa parte está bien, haces bien en comentarlo, porque se han dejado abiertas un montón de opciones o posibilidades que otras temporadas en esas mismas normas reguladoras no figuraban. Claro. Entonces, decía Guille hace un momento,
la Unión Deportiva Lanzarote tiene 1 o 2 partidos menos, ya no solo con los equipos que le preceden, sino con todos los del grupo, ¿no? Con lo cual, el número de puntos posibles a obtener es bastante mayor, ¿no? Sobre todo si no se ha avanzado más allá del 50% y hubiera que terminar toda la competición. Esas normas que sirvieron para salir de una situación comprometida que tuvimos la temporada 19-20, claro, ahora tal vez no fueran del mismo modo equiparables, porque es cierto que un equipo como el nuestro, en fase 4, que tuviese que desconfinarse hasta fase 1, que tuviese que esperar 2, 3, 4, 5 semanas a poder entrenar, 6 semanas a poder competir, cuando el resto de equipos hubiera avanzado, pues esa situación evidentemente generaría un desequilibrio que, a mi modo de ver, por el hecho de que la mayoría estuviese en otra posición distinta, no sería justo. No sería justo, ¿Y cómo pero se calcularía si eres capaz de alcanzar el 50% de la competición o no? Bueno, el 50% de toda la competición, con lo cual tendría que acabarse esa primera fase que estamos hablando, lo explicaste tú antes, estamos disputando, se acaba de cumplir la primera vuelta de la primera fase, tendría que acabar toda esta primera fase y ahí estaríamos hablando de una especie de 50%. Claro, tendría que acabar esta pero fase. con la hipótesis futurible que hemos puesto encima de la mesa de Que no sería, porque tendrías que disputar, yo lo hice, la primera jornada de la segunda fase, correcto. Para mí. Pero aún así, Robert, es que cabe la posibilidad de que la Unión Deportiva Lanzarote, por la situación que se vive en Lanzarote, en cuanto a COVID se refiere, lo comenta José, tarde mucho más en engancharse a la competición. Y puede ser la coyuntura de que acabe el año y que uno de los equipos del subgrupo de la Unión Deportiva Lanzarote haya disputado 16 partidos y en la Unión Deportiva Lanzarote 9. Es lo que acaba de comentar José, exactamente eso. Y la pregunta es que las normas reguladoras recogen que si se para definitivamente la competición, si se para, nos vamos directos a coeficiente. De ahí que solo el Ibarra, perteneciente al subgrupo A, tiene peor coeficiente que la Unión Deportiva Lanzarote. A eso se le suma que, ojalá me equivoque, pero el Club Deportivo Marino, que esa es mi pedrada, desciende sí o sí. Seguro. Con lo cual, a la federación le viene hasta bien para dejar la 21-22 encajadita. Con lo cual, el problema de la Unión Deportiva Lanzarote, lo comentábamos la semana pasada, la victoria en esa última jornada del Villa de Santa Brígida y de la Unión Puerto ha perjudicado mucho a los intereses del conjunto rojillo. José, no quiero despedirme sin hacerte dos preguntas. La misma, pero enfocada de dos formas diferentes. La primera, en relación a lo que estamos hablando. Según tu opinión, buen conocedor del fútbol, conejero y del archipiélago, ¿va a volver la tercera división a competir? Sí. Y la última, competiciones locales, interinsular preferente, primera regional, fútbol juvenil preferente, ¿va a volver a competir? No. Bueno, pues realmente esto va a ser el extracto que vamos a utilizar, Guille, para subir la noticia. Nos acaba de dejar el titular en la última respuesta. Bueno, de hecho, también el propio consejero de Deportes la semana pasada o la anterior, no sé cuándo estuvo por aquí, ya más o menos lo dejó entrever, que es más que probable que esas competiciones lleguen a la conclusión. Y nosotros también llevamos ya un par de semanas diciendo o intuyendo que esta posibilidad pues será más que realista. En concreto desde el 6 de diciembre, ahí están los datos en la hemeroteca para el que los quiera buscar. Sí, yo recuerdo que decían, oye, que alarmistas sois, pero tampoco saben cómo va. O algún insultito también, ¿eh? Sí, pues tiene toda la pinta de que la tercera sí que puede que se acabe y el resto. Y seguimos apostillando, ojalá nos equivocamos. Ya no nos equivocamos en verano y ojalá no nos equivoquemos ahora. José, no sé si te queda algo más que añadir porque llevamos media horita, pero nos queda, igual te traemos la próxima semana otra vez, porque la verdad es un lujo y un placer tenerte con nosotros. No, quizá puntualizar, me parece recordar que en el caso de los equipos que jugaran por la fase de ascenso, el total de partidos a disputar serían 36. Con lo cual... En el ascenso sí, lo que pasa es que hablábamos del descenso porque era impar, es impar el descenso. Con lo cual a lo mejor ese umbral de 18, 17, 19 exacto. partidos sería el 50% de la competición. La duda, y por eso te lo comentaba yo antes, y haces bien en puntualizarlo, es que en el descenso hay un equipo más. Al tratarse del grupo impar, hay 9.
Pero bueno, no ocurre en todos los grupos. Claro, no todos los grupos son lo mismo. Por eso nos queda la duda abierta y como tú bien dices, 17, 18, 19, por ahí andarán los datos. Más o menos llegar a la conclusión de la liga regular. Sí, Más o menos. más o menos. Ese va a ser el bueno. Pues José, muchísimas gracias y no será la última vez que en estos días te tengamos por aquí y te consultemos, porque como siempre es un placer que nos aportes ese conocimiento. Gracias a vosotros. Gracias, José. No nos queda ese titular, Guille, la verdad es que nos hemos quedado un poco frío. Me encanta que nuestros invitados participen así y digan y se expresen como No, y realmente... aparte en el caso de José, que aporta mucha credibilidad, porque evidentemente conocimiento tiene de sobra en todo el ámbito federativo y creo que la palabra de José de León en este caso en el ámbito futbolístico es prácticamente va a misa. Como se La verdad es que llevamos muchos años contando con su aportación y se ha equivocado entre 0 y 0. Sí. La verdad que es una auténtica gozada. No se vayan, nosotros nos queda repasar lo más top, lo más leído y lo más visto, como siempre con Demelza Viña. Espacio para repasar lo más visto y lo más leído en radiomarcalanzarote.com, como siempre que nos trae Demelza Viña. Sí, Roberto, en la sesión de lo más top ya sabe que siempre contamos las noticias más visitadas durante esta semana en nuestra web en radiomarcalanzarote.com y vamos a comenzar con la primera que se posiciona qué se puede hacer y qué no en la fase 4 y lo estamos viendo en pantalla. Bueno, pues aquí hemos contado un poco pues, ¿no? qué se puede hacer en esta fase en la que nos encontramos. Ya saben que han reducido de 4 a 2 personas, luego los convivientes que sí pueden ser 4, bueno, hay numerosas dudas sobre esto también y aquí se los contamos y pueden salir de dudas respecto a este. Luego la segunda es jaque al fútbol, que como bien sabemos la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas ha prolongado la suspensión del fútbol y aquí también le contamos toda esta última hora respecto a este tema. Y por último, como la más visitada, ha sido la situación de las competiciones de fútbol en el programa El Marcador. Ya saben que aquí nuestro programa, cada jueves a las 9:30 de la noche, les contamos toda la última hora del deporte, pero en esta ocasión les contamos el pasado jueves cómo estaba y cómo iba a estar la situación del fútbol y parece ser que la gente se ha interesado bastante respecto a este tema. Robert. Nos queda por repasar, ahí están esas noticias, las pueden ver en radiomarcalanzarote.com. Guille, nos queda por repasar las redes sociales que tenemos abiertas para que interactúen con nosotros. Pues como sabe Robert, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en nuestra página web y en Twitter también, evidentemente, Radio Marca Lanzarote, y si nos buscan en Twitter, radio_marca LZT. Pues gracias, Guille, nos vemos de nuevo el próximo jueves. Gracias, Deme, también. Gracias. Espero que ya el próximo jueves, si bajamos de nivel o si modifican las circunstancias, puedas estar aquí acompañándonos en el estudio. Si no, bueno, seguiremos cumpliendo las normas, no nos queda otra. Y ustedes esperamos que se hayan divertido con el repaso a las noticias deportivas de la isla de Lanzarote. Que tengan un muy buen fin de semana y que sean felices.